Bueno, shalom, shalom, bienvenidos a todos. Estamos avanzando en el mes octavo del calendario hebreo. Hoy es 9 del mes octavo. Eh, este es el mes del diluvio. Al finalizar Sukkot, clamamos por lluvias y lluvias tenemos actualmente, así que estamos bendecidos. Aquí en Bogotá, a pesar de los racionamientos de agua, esperamos pronto se acaben con la ayuda del Eterno, con estas lluvias de bendiciones y que también el Eterno también nos proteja en estas lluvias, que nos permita tocar tierra firme como la oración que hacemos cada mañana en el Shaharit. Bienvenidos a todos los que están aquí conectados. Queremos iniciar con una oración. También a quienes nos ven posteriormente. Hemos recibido varios mensajes de personas que nos ven posteriormente. No sabíamos, tenemos audiencia, una buena audiencia en México y en Estados Unidos. Así que les deseamos muchas bendiciones en sus países. Vamos a orar para que el Eterno nos ilumine, nos dé su espíritu en esta segunda parte del libro de Apocalipsis en la serie que estamos teniendo. Vamos a orar. Padre, gracias por el privilegio de abrir la escritura. Pedimos, Padre, tu bendición, pedimos tu espíritu, danos tu ruach, danos entendimiento, anula, Señor, a este siervo. Y pedimos, Señor, que tus palabras no vuelvan a ti vacías, sino que hagan tu voluntad, Señor. Pedimos, Señor, como los profetas lo pidieron, que cambies nuestro corazón, que quebrantes nuestro corazón, que escribas la Torá en él y en nuestra mente, en este nuevo pacto a través de Yeshua y el sacrificio maravilloso que ha hecho, Señor. Bendice, Señor, a quienes se reúnen con nosotros cada semana, a nuestros estudiantes de Torá. Gracias, Señor, porque nos haces discípulos cada día. Y Padre, también oramos por nuestras familias, nuestras peticiones, nuestras comunidades, las ponemos en tus manos. Te alabamos porque nos has dejado, Señor, nos has permitido, nos has heredado tu Torá y también nos has dado a los profetas y también las palabras del Mesías Yeshua, que se ha revelado en nuestras vidas y en nuestro tiempo. Señor, oramos por todo Israel, Israel en la dispersión, a los que hacemos parte, Señor, quienes hacemos parte como pueblo, eh, al creer en el Mesías y decidir obedecer la Torá. Bendice, Señor, a todo Israel en la dispersión. Oramos, Señor, bendecimos a tu pueblo en este día. En el nombre de Yeshua. Amén. Amén. Bienvenidos a los que se están uniendo. Vamos a iniciar en esta mañana. Bienvenidos Darly, Diego y Ana y mamá también. Bienvenidos. Vamos a compartir pantalla en este momento y vamos a ubicarnos en Apocalipsis. Vamos a seguir con el estudio que traemos durante estas semanas. Versículo 4. Allí quedamos en la primera enseñanza del capítulo 1 de Revelaciones o Apocalipsis. Voy a compartir pantalla para que podamos eh, participar. Regálame un segundito, ya estamos aquí compartiendo. Por favor, me avisan si en algún momento no ven pantalla o no me escuchan para organizar. Muy bien, aquí Juan utiliza una expresión muy usual en el primer siglo. Le dice a las 7 congregaciones que ya vimos en la lección anterior, dice gracia y shalom a vosotros. Como vemos en estos textos, es muy usual este saludo. Era un saludo usual. Qué hermoso que podamos usar este saludo entre hermanos nosotros también. Fíjense que Pedro y Pablo lo usan. Que la gracia y la paz les sean multiplicadas por medio del conocimiento de Dios y de nuestro Señor Yeshua. Fíjense que aquí Pedro anuncia y saluda a su congregación con gracia y paz por medio del conocimiento de Elohim y de nuestro Señor Yeshua. Pablo también en sus cartas lo escribe, en las cartas de Gálatas, de Filipenses, de Efesios y de Corintios. Dice, gracia y paz sean a vosotros, de Dios, dice él, el Padre, y de nuestro Adón
Yeshua HaMashiach. Muy interesante como saluda aquí Pablo. Filipenses también los saluda diciendo gracia y paz reciban ustedes de Dios nuestro Padre, muy parecida el saludo, y del Señor Yeshua HaMashiach, en quien habita la plenitud de la deidad. Efesios 1, 2 al 6, que la gracia y la paz de nuestro Dios y Padre y, dice él, del Adón Yeshua HaMashiach sean con todos ustedes. A los corintios también los saluda, que la gracia y la paz de nuestro Dios, de Dios nuestro Padre y del Señor Yeshua HaMashiach sean con todos ustedes. Fíjense que en todos los casos, Pedro y Pablo saludan de la misma manera que la gracia, lo que se extendió para nosotros, ¿no? Sin merecerlo, y el shalom, que implica bienestar en todos los sentidos es mucho más profundo que el término paz en español. Dice de nuestro Elohim, dice él, dicen ellos, de nuestro Elohim, el Dios Todopoderoso, y de quien vino a manifestar, en quien habita la plenitud de la deidad, en Yeshua el que vino a revelarnos al Padre, el que está a la diestra, dice Apocalipsis, sean con todos ustedes. Así que los saludamos a todos los que nos escuchan. Gracia y paz sean con todos en este día y en esta semana. Vamos a entrar en la segunda parte del capítulo 4 del versículo 4 capítulo 1 que dice del que es, el que era y el que ha de venir. Muy interesante esa expresión que se utiliza aquí del que es, el que era y el que ha de venir. Es una expresión que ya la hemos escuchado anteriormente en la Torá, precisamente en Éxodo cuando el Eterno se le presenta a Moshe en la zarza ardiente y Moshe le pregunta por su nombre. Vamos a leerlo. Vamos a nuestras Biblias allá en Éxodo. Quiero que me acompañen. Éxodo capítulo 3. Éxodo capítulo 3 y versículo 13. Éxodo 3:13 dice, dijo Moshe a Elohim, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Elohim de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, aquí Moshe preguntó por el nombre de Elohim, ¿qué le responderé? Y Dios respondió a Moshe, lo que tenemos aquí escrito, Hayá, Asher, Hayá. Así respondió el Eterno, yo soy el que soy. Así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Esas palabras, Hayá, aquí lo tenemos en hebreo, Hayá, Asher, Hayá, no es otra cosa que el nombre del Eterno. Hayé, Asher, Hayá, y aquí vemos el nombre eterno, Yud, Hei, Bab, Hei, que ha sido hoy en día nombrado de diversas formas, diversas formas. Perdón un segundito, voy a arreglar aquí mi cámara, que creo que está fallando, y ya continuamos. Ahí ya estamos. Ese nombre, eh, Hayá, Asher, Allá, tiene un significado muy interesante. Dice la traducción, yo soy el que soy, como lo vemos aquí, pero también puede traducirse como seré el que seré. ¿Por qué? Fíjense aquí en el Biblia paralela en Hayá, este es el primer término que aparece allí en Génesis 3:14. Hayá significa ser, bueno, existir, ser o llegar a ser. Es decir, Hayá es un verbo que está en presente, pero también está en futuro. Por eso esa expresión Hayé, Asher, Hayá significa soy el que soy, pero también seré
el que seré. Muy interesante nombre. De hecho, Asher significa quién, cuál, qué, o implica también cuándo, dónde o cómo. Muy interesante, ¿no? El que es y el que será. Muy interesante el nombre que el mismo Eterno le revela a Moshe. Allá, Asher, allá. El nombre del Eterno, que como les estaba mencionando hace un momento, se ha tratado de vocalizar de diferentes maneras. En el Sefer Torah, en el rollo original, no existen las vocales, los puntos que aparecen, que ustedes de pronto ven en algunas eh, letras hebreas, que es introducido posteriormente por los masoretas para poder pronunciar como nosotros lo hacemos, no está en los rollos originales. De hecho, no es posible pronunciar el nombre del Eterno. Los masoretas le escribieron letras que la mejor traducción sería Adonai, la mejor traducción por respeto de su nombre. Los demás intentos que se hagan de pronunciar el nombre del Eterno son en vano, y esperamos, por supuesto, en la revelación del Mesías próxima, conocer realmente cómo se pronuncia ese nombre. Por ahora sabemos que su nombre implica las letras Yud, Hei, Bab, Hei, y que él se presentó, que son una unidad de las palabras Hayá, Asher, Hayá, que significan soy el que soy o seré el que seré. Eso es lo que podemos, con la información que tenemos actualmente, de saber cómo es el nombre del Eterno. Más allá de eso, tratar de poner fonéticas al nombre del Eterno, como encontramos en varias de las Biblias, son intentos humanos de poder pronunciarlo. Por lo menos podemos saber que el Eterno es y será. Y asimismo, dice Juan, allí en el capítulo 4, que se presenta, dice, del que es, del que era y del que ha de venir. Así que Juan está hablando con toda la autoridad del Dios Todopoderoso. Y luego dice él, y de los 7 espíritus que están delante del trono. Esta expresión 7 espíritus la hemos hablado anteriormente, la encontramos en la escritura. Isaías 11, hablando del Mesías, dice, del tronco de Isaí brotará un retoño. Conocemos muy bien que de allí viene el rey David, y en su misma genealogía nace Yeshua de la tribu de Judá, es un descendiente de David y por supuesto de Isaí. Por eso aquí dice Isaías 11, del tronco de Isaí brotará un retoño. Es una expresión al Mesías Yeshua. Un vástago nacerá de sus raíces. El Espíritu del Señor reposará sobre él. Y dice 2 puntos. El Espíritu del Señor, de acuerdo a la Escritura, son 7 espíritus. Dice él, espíritu de sabiduría y de entendimiento, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. El espíritu del Señor son 7 espíritus, de acuerdo a la escritura, que hablan, que son una representación del carácter, como lo vemos aquí en esta representación de la menorá, que quizás es lo que estaba viendo Juan. Juan vio una menorá delante del trono del Eterno, y esa menorá con sus 7 troncos representan esos 7 espíritus del Eterno que reposan sobre el Mesías Yeshua. Espíritu de conocimiento, de consejo, de sabiduría, espíritu del Señor, de entendimiento, de poder y de temor del Señor. Más adelante en Apocalipsis 5 vuelve a mencionarse lo mismo. Dice Juan, entonces vi en medio de los 4 seres vivientes y del trono y de los ancianos a un cordero, símbolo de Yeshua, lo sabemos por la simbología del Pesach y interpretado por Juan, un cordero que estaba en pie y parecía haber sido sacrificado, un símbolo mesiánico. Tenía 7 cuernos y 7 ojos.
Y aquí vuelve y lo interpreta, que son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Así que la profecía de Isaías de los siete espíritus que reposarían sobre el Mesías la ve Juan ilustrada en un cordero que tiene siete cuernos y siete ojos. Es la misma visión. Así que Juan está interpretando claramente en la visión que la visión de Isaías representa al Mesías Yeshua, quien tiene o quien reposa sobre él los siete espíritus del Señor, los siete espíritus del Eterno que ya los vimos. Así que aquí Juan, en el versículo 4 está haciendo ese saludo a las siete congregaciones del que es, el que era y el que ha de venir, es decir, del nombre sagrado, y dice también, y de los siete espíritus, que como vimos en Isaías 11, es el espíritu del Señor, representado en siete espíritus que reposaron en el Mesías, de acuerdo a Isaías y de acuerdo a Apocalipsis. Así que a partir de aquí, Juan va a continuar con la revelación del Mesías en las siguientes características a partir del versículo 5. Ya interpretó del que es, el que era y el que ha de venir, de los siete espíritus que reposan sobre el Mesías Yeshua y se va a dedicar a hablar de los adjetivos del Mesías. El primero, el primer adjetivo que habla Juan, dice el testigo fiel. Dice Yeshua Hamashiach, traducido Jesucristo en nuestras Biblias en español, podríamos hablar que es la mejor traducción es Yeshua el ungido, dice él, el testigo fiel. ¿Por qué Juan habla de que Yeshua es el testigo fiel? Muy bien, recordemos que en la Torá se habla de los testigos eh, para hablar o para declarar en un caso, de acuerdo a la Torá, deben haber más de dos testigos y deben ser veraces. De hecho, hay un mandamiento que dice que no debemos dar falso testimonio. El testimonio es muy importante, la veracidad en la transparencia de tu vida como en tus palabras. De hecho, la Torá habla en contra del testigo falso, el que se presta a cambio de dinero para dar un falso testimonio. Muy importante y está judicializado en la misma Torá. Aquí a Yeshua se le presenta como el testigo fiel. Proverbios 12:17 dice que el testigo verdadero declara lo que es justo. Es decir, lo que es justo, ya sea que puede que no nos parezca tan bueno en algunos momentos, pero es lo justo. El testigo verdadero, dice Proverbios 17, declara lo que es justo. Yeshua HaMashiach es el testigo fiel, es el testigo justo. De hecho, en la parashá, en la porción que estudiamos esta semana, vimos allí a Malquisedec, que de acuerdo a Salmos 104, ya lo vamos a leer más adelante, es Malquisedec, rey de justicia, y Hebreos capítulo 7 dice que nuestro Adón Yeshua es del linaje de Malquisedec, es decir, es rey de justicia. Y aquí Proverbios 12:17 dice que el testigo verdadero, el fiel, declara lo que es justo, lo que es Sedec, pero el testigo falso declara falsedades. Yeshua mismo dijo de él en Juan 14, yo soy, dijo él, el camino, la verdad y la vida. Tres adjetivos muy interesantes del Mesías al decir yo soy el camino, el, el sendero, el camino nuevo. Eso es un tema impresionante. Dice, él dice también es la vida, pero también dice es yo soy la verdad, yo soy el testigo fiel. Aquí Yeshua mismo, al decir que yo soy la verdad, se está declarando como el testigo fiel, porque Él es el que vino a revelar al Padre. Recordemos que Él es la emanación de esa luz infinita que hemos hablado anteriormente. Dice Hebreos 1, hecho de la misma sustancia. Y también nos habla la escritura, Pablo dice que en él habita
la plenitud de la deidad. Por eso Yeshua es la verdad, es el testigo fiel. Sigue diciendo él, nadie llega al Padre sino por mí. Si ustedes realmente me conocieran, conocerían también a mi Padre. Y ya desde este momento lo conocen y lo han visto, porque el que me ha visto a mí, dijo Yeshua, ha visto al Padre. Él es el testigo fiel porque es el que vino a revelar al Padre, algo que anhelaba todo Israel. Siguiente característica, dice la escritura, estamos en el versículo 5, el primogénito de los muertos. ¿A qué se refiere Juan cuando dice que Yeshua es el primogénito de los muertos? ¿Fue el primero en morir? Bueno, realmente no, porque ya habían muerto cualquier cantidad de personas antes de la muerte del Mesías. Pero la muerte del Mesías tiene una característica muy importante. Él es el primogénito de los muertos porque fue el primero en resucitar para traer vida eterna. El primero en resucitar para generar salvación. ¿Cómo entendemos esto? Lo entendemos a través de la fiesta de las primicias. Levítico 23 nos habla del momento en que se presentaba la primicia, o llamado también el Omer Reshit, o la primera gavilla. Vamos a leerlo. Levítico 23, 10, 11 dice que les dijera a los israelitas, cuando ustedes hayan entrado en la tierra que les voy a dar y cieguen la mies, eso es en la primavera, esa es la cebada, la que se recoge en primavera, la primera en brotar, deberán llevar al sacerdote una gavilla, también llamado un homer, de las primeras espigas que se cosechen. Fíjense cuándo debía hacerlo el sacerdote. Versículo 11, el sacerdote mecerá la gavilla ante el Señor para que les sea aceptada. La mecerá a la mañana siguiente del Shabbat. Ese Shabbat que se refiere allí es el Shabbat de la fiesta de Pesach. Aquí Levítico 23 está hablando del contexto de la fiesta de Pesach que arranca el 14 al atardecer, fecha en que el Mesías Yeshua también muere. Y ese día siguiente, el 15 del mes primero, el 15 de Abib, era un día de reposo. Vemos también en cumplimiento profético que después de la muerte del Mesías se prepararon para reposar en ese día. Era un Shabbat, era el Shabbat de la Pascua. Dice la escritura que a la mañana siguiente del Shabbat el sacerdote debía tomar esa espiga. Muy temprano en la mañana se hacía, tomaba la primera cosecha de esa cebada y la mesía delante del Señor como agradecimiento por dar lo primero. Fíjense que aquí Yeshua se habla que es el primogénito de los muertos. Pablo entendió muy bien esto. Pablo escribió en 1 Corintios 15, 20, dice, lo cierto es que el Mesías ha sido levantado entre los muertos, dice él, como primicias. De hecho, precisamente ese día, ese mismo día, después del Shabbat, el día 16 del mes de Abib, cuando el sacerdote estaba meciendo la gavilla, Yeshua estaba resucitando de los muertos como primicias, dice Pablo. Así que Juan, al escribir en Apocalipsis, se está refiriendo a esa primicia de los muertos y que fue resucitado. O sea que Yeshua es nuestra primicia, como lo menciona Pablo, primicia de los que murieron y ha sido levantado de entre los muertos para darle un esposo a la Keilah, a la congregación. Siguiente característica. Dice Juan, el soberano de los reyes de la tierra o el rey de reyes. En la paracha esta semana, como ya comentamos, cuando Abraham en ese momento viene de la guerra, de la de la primera. primera guerra mundial que aparece allí en Génesis, eh, le aparece una figura muy enigmática.
Dice que le salió el rey de Melquisedec, que es rey de Salem o rey de paz, y le ofrece pan y vino. Muy interesante la figura mesiánica que aparece allí en Génesis, si usted lo leyó. Y Abraham le entregó el diezmo de todo lo que había del botín de la guerra. Muy interesante, le entregó el botín de todo lo que tenía. De ese mismo Malquisedec, que no es un nombre, es un título, dice Salmo 110:4, el Señor ha jurado y no cambiará de parecer. Esto es un salmo mesiánico. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ahora, la palabra Malquisedec en el Strong, es el Strong 4442, allí está, significa rey de justicia, es un título. Así que este hombre enigmático que aparece allí ante Abraham y que Salmos lo nombra y vuelve a aparecer en Hebreos. Vamos a verlo. Hebreos capítulo 7 es un título de un rey. Se llama Rey de Justicia. Hebreos capítulo 7 eh, nos dice quién es ese Rey de Justicia. Vamos a leerlo. Apenas lo encuentre en mi Biblia, se los leo. Dice Hebreos, dice capítulo 7, que es un capítulo interesante que también leímos esta semana. Dice versículo 15, y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Malquisedec se levanta un sacerdote distinto y no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él. Aquí está hablando de Yeshua. El autor de Hebreos interpreta a Yeshua como el rey de justicia, como Malquisedec. Dice, pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Malquisedec. Quiere decir que cuando Yeshua muere y asciende al cielo, en el santuario celestial, él arranca un ministerio sacerdotal, no según el orden arónico, como está en la Torah, sino un nuevo orden. Cambia el orden sacerdotal. Recordemos que es un nuevo pacto que se establece. Jeremías lo anunció en capítulo 31. Yeshua en la última cena, en la cena del Pesach, también lo anuncia. Y este nuevo pacto tiene la característica que es un nuevo sacerdocio, según el orden de Malquisedec, que Yeshua es rey de justicia, pero también es sacerdote según este orden. Recordemos que cambia, o perdón, hay un nuevo pacto, pero la Torá, de acuerdo a Jeremías 31, sigue siendo la misma. Esa Torá, el Eterno quiere escribirla en nuestro corazón. También se nombra en Apocalipsis 19 que este Yeshua que regresa cuando él vuelva por segunda vez en su manto, o sea, en su talit y en su muslo, tiene escrito un nombre, tal cual como lo menciona Apocalipsis 1. Melech Hamelech, rey de reyes y señor de señores. Así que Juan en el capítulo 1 está hablando, es de Yeshua, cuando dice el soberano de los reyes de la tierra. Tenemos un rey que en este momento es sacerdote según el orden de Malquisedec, que es rey de justicia y regresará dice la escritura, como Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso aquí Juan dice que Él es el soberano, o sea, todos los reyes de la tierra, los príncipes, presidentes, darán cuenta al Mesías en su reinado mesiánico. Sigue diciendo, al que nos amó, dice Juan, al que nos amó. Creo que todo lo que estudiamos se resume en el amor, lo que hemos hablado acerca de la relación entre el novio y la novia, que es el pueblo del Eterno, o en aquel que se va, en pastor que se va a traer las ovejas que están dispersas. Todo se resume en el amor, dice Efesios 3:17, para que por la fe Mashiach habite en sus corazones
Y pido que, dice él, arraigados y cimentados en amor. Es decir, lo que el Eterno quiere es que nosotros también experimentemos ese amor que Él nos tiene a nosotros. Dice Él, puedan comprender junto con todos los santos cuán ancho, largo y alto y profundo es el amor del Mashiach. Quizás no lo alcanzamos a comprender, dado el pago que Él realizó, su propia sangre, para traer la herencia nuevamente, para rescatarnos a nosotros. Dice, en fin, que conozcan ese amor que sobrepasa, dice Pablo. Pablo no alcanza a describirlo, dice, sobrepasa nuestro conocimiento. Es decir, que nosotros como humanos no alcanzamos a comprender el amor que nuestro Mesías Yeshua nos tiene a nosotros. Dice él, ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento para que sean llenos de la plenitud de Elohim. De hecho, Juan dijo en Juan 15:9, así como el Padre me ha amado, el amor del Padre hacia su Hijo unigénito, la esencia, ¿cierto? La emanación de esa luz infinita, que es la luz del mundo, nosotros lo conocemos como Yeshua, dice Yeshua, así como el Padre me amó, eh, yo también los he amado a ustedes. Y nos da un mandamiento, permanezcan en mi amor. Aquí Juan presenta que ese Yeshua, el que está revelando aquí en Apocalipsis, dice el que nos amó. Él nos dio un mandamiento, permanezcan en mi amor. Y también dice, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Esta expresión es hermosa. Nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Eso tiene un origen, esa expresión lavar tiene su origen. De hecho, Ezequiel 36:25 dice, en una profecía preciosa, Ezequiel dice, los rociaré con agua pura y quedarán purificados. Los limpiaré, dice él, de todas sus impurezas. Es lo que quiere el Eterno limpiarnos, de las impurezas y de las idolatrías, que Pablo llama las idolatrías los deseos de la carne. El Eterno quiere limpiarnos. Es una profecía que está en Ezequiel 36. Ahora, aquí vemos una imagen de algo que ya hemos visto anteriormente. Esto está en número 19 y es el sacrificio de la vaca rojiza, que ustedes la ven, la vaca rojiza. La vaca rojiza, de acuerdo a números, no debía sacrificarse en el santuario, sino por fuera. De hecho, encontramos en la historia que la vaca rojiza se sacrificaba eh, en el Monte de los Olivos. Esto que estamos viendo aquí es el Monte de los Olivos. Ellos construyeron un camino. Ese camino hoy no existe. Muy interesante, ¿no? El camino hoy no existe. Eh, y si se dan cuenta, este camino llega justamente a la entrada oriental del templo, la entrada de la ciudad, que de hecho hoy en Jerusalén está cerrada, está sellada esa ciudad. Y allí vemos al fondo el templo con las puertas abiertas. Eran las características. La vaca rojiza debía ser sacrificada, número uno, enfrente de los sacerdotes, o sea, en presencia de los sacerdotes, y de frente al templo con la puerta abierta. ¿Les hace eco esa expresión? De acuerdo a lo que nosotros hemos interpretado, creemos que el Mesías Yeshua murió en este mismo lugar en la puerta que se llamaba el Golgolet, enfrente del santuario, donde la puerta estaba abierta, de hecho se rasgó el, la cortina del templo y en presencia del sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque esta vaca rojiza, las cenizas, porque ella se incineraba, las cenizas de esa vaca rojiza se guardaban cuidadosamente y se mezclaban con agua pura, con agua corriente, agua de un río, y se almacenaban. Esas son las que eh, se debían lavar los que tenían algún tipo de impureza. Por ejemplo, los que tenían lepra, cuando eran declarados limpios, debían lavarse con aguas de la purificación. También, cuando alguno hubiese tocado un muerto,
y estaba impuro, no podía acercarse al templo ni participar de las fiestas, debía lavarse con aguas de la purificación, que no era otra cosa que aguas corrientes mezcladas con cenizas de la vaca rojiza. La vaca rojiza es un símbolo del Mesías Yeshua, quien murió en este mismo lugar para lavarnos, dice Juan aquí en Apocalipsis, que nos lavó de nuestros pecados. Se cumplió la profecía de Ezequiel 36, cuando él dice, los rociaré con agua pura. No es otra cosa, apreciados, no es otra cosa que la sangre del Mesías. Dice Primera de Juan 1:7, pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Y aquí dice Juan, la sangre de su Hijo, Yeshua HaMashiach, nos limpia de todo pecado. Se cumplió la profecía de Ezequiel 35, Juan 4:14. Pero el que beba, Yeshua hablándole a la samaritana, el que beba del agua que yo le daré, no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial que brotará vida eterna. Así que el sacrificio de la vaca rojiza, que no han sido muchas a lo largo de la historia, han sido muchas, muy pocas han cumplido con ese especificaciones de que sea totalmente rojiza, símbolo del Mesías Yeshua, quizás sacrificada en el mismo lugar donde fue sacrificado el Mesías Yeshua, quien también se volvió rojo, todo su cuerpo se volvió rojizo por la sangre total que brotó de él y que, dice la escritura, nos lavó, así como en las aguas de la purificación mezcladas con las cenizas de la vaquiza, de la vaca roja, servían para purificar impurezas. La sangre del Mesías Yeshua es la que nos limpia. Cuando crees con fe, aceptas ese sacrificio del Mesías Yeshua, dice la Escritura, tus pecados son lavados. Qué hermoso mensaje trae Juan aquí en Apocalipsis. El que nos lavó con su sangre. La sangre del Mesías es la que nos limpia, así como la sangre del macho cabrío que hacía expiación en el santuario, en el Yom Kippur. La sangre del Mesías nos limpia. Y dice él, dice Juan, y con eso que acabo de describir, de esas características, el testigo fiel, el primogénito, la primicia, la primera gavilla de los muertos, el soberano, el Melech Hamelech, el que nos amó y nos lavó. Aquí está la esencia del Evangelio. Si se acaban de ver en el versículo 5 del capítulo 1 de Juan, está el resumen de la Besorá, del Evangelio. Si usted quiere entender la escritura, puede leer el versículo 5 del capítulo 1 de Apocalipsis. Versículo 6 dice, ¿para qué? Dice, nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Eso también estaba escrito. De hecho, en Éxodo 19, justo antes de el Shavuot o el primer Shavuot o la fiesta del Pentecostés, que todavía no existía en ese momento, y se entregó la Torá, se entregó la ley, justo antes de que Moshe subiera al monte, el Eterno dijo, si ustedes ahora me son del todo obedientes, primera característica, obedientes. Segundo, cumplen mi pacto, serán mi propiedad exclusiva, dijo el Eterno, entre todas las naciones. Aunque toda la tierra me pertenece, ustedes van a ser mi propiedad exclusiva. Aquí está hablando a todo Israel, incluyéndote. Dice el versículo 6, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Comunícales, dijo el Eterno a Moshe, todo esto a los israelitas. Así que el objetivo del Eterno era que Israel y los que entráramos a Israel por fe, fuésemos, dice él, un reino de sacerdotes, todos fuéramos sacerdotes y una nación santa. Por supuesto, eso fue interrumpido por el becerro de oro y el Eterno le encomendó esa tarea a, a los levitas, a la tribu de Leví, para que ministraran y fueran los sacerdotes.
pero el Eterno había hecho una promesa. Y es después de la muerte del Mesías, según el orden de Malquisedec, que podemos nuevamente retomar esta profecía, esta promesa. Dice Primera de Pedro 2:9, ustedes, Pedro lo dice ya después de la muerte del Mesías, son linaje escogido. Y aquí lo dice, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, dice él, para que proclamen, para que anuncien, ¿sí? Para que prediquen, ya sea con su vida, con su testimonio, ¿sí? Eh, no solamente con palabras, ¿no? Con testimonio, las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Qué hermoso este mensaje. Después de que Juan describe los adjetivos del Mesías, él recuerda para qué, qué hizo con nosotros, eso que profetizó, ese objetivo que tenía el Eterno en Éxodo 19 en la muerte del Mesías, en el sacrificio del Mesías, se hace realidad. Ahora, tú y yo somos real sacerdocio, somos nación santa, pero ¿para qué dice él? Para que anuncien a los demás, a los que les rodean, las obras de aquel que los llamó de tinieblas a su luz admirable. Qué hermoso. Ahora nosotros en este tiempo, con la muerte del Mesías, somos también reyes y sacerdotes. Nuestra misión hoy en día es anunciar, hacer discípulos, como lo dice Mateo allá en el último capítulo. Apocalipsis 5 9 al 10 dice, y entonaban este nuevo cántico. Digno eres de recibir el rollo, aquí está hablando de Yeshua, y de romper sus sellos, porque fuiste sacrificado. Aquí está. ¿No? Yeshua fue sacrificado. Segundo, con la sangre, recuerda que con la sangre es la que nos limpia, compraste para Elohim, para el Padre, gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. Con la muerte del Mesías, que nos lava de nuestros pecados, es que Israel en la dispersión puede regresar, es que podemos ir a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Es que la carta de divorcio es clavada en el madero. Es que el Eterno, a través de Yeshua, compra la heredad que nosotros no podíamos pagar, nos era imposible. Y por eso Juan dice aquí, compraste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. Y dice Juan también aquí, de ellos hiciste con la muerte del Mesías, cuando aceptamos al Mesías y ser parte del pueblo de Israel, del pueblo de Dios, obedeciendo la Torá, hiciste un reino, los hiciste sacerdotes al servicio de nuestro Dios. Dice, y termina él, y reinarán sobre ¿dónde? ¿Sobre el cielo? No, sobre la tierra. El objetivo de Israel, del pueblo al cual hemos sido injertados por fe en el Mesías Yeshua, al olivo natural, es para, número uno, ser obedientes, dice Éxodo 19. Número dos, Primera de Pedro 2:9, anunciar, proclamar las obras maravillosas de Elohim, ¿cierto? Proclamar acerca de él. Ser obedientes. Número dos, proclamar. Y tercero, reinar sobre la tierra. Como pueblo de Elohim, tenemos la misión de reinar sobre la tierra. Esto se cumplirá con la venida del Mesías. Así que estos adjetivos maravillosos que está nombrando aquí Juan acerca del Mesías Yeshua tienen un objetivo en tu vida y en mi vida. Y es que creamos en Él para perdón de nuestros pecados, para que sean lavados, para que sean limpiados como el agua de la purificación, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó, para obedecer su Torá y próximamente reinar sobre la tierra, dice Apocalipsis 5 9 y 10. Y termina diciendo, a Él sea la gloria, imperio, por los siglos de los siglos. Apocalipsis, en la revelación del Mesías, es el que nos habla continuamente de que Yeshua, por lo que hizo,
por su sacrificio y por su intercesión, es digno de recibir. Por eso, cuando alabamos, cuando cantamos y alabamos, podemos alabar al Mesías Yeshua. ¿Por qué? Porque en la revelación de Apocalipsis nos dice que sí. Dice Apocalipsis 5, 12 y 13, cantaban con todas sus fuerzas. Digno es el Cordero que ha sido sacrificado de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Siéntase en libertad, apreciado, de alabar al Mesías Yeshua. Oí a cuanta criatura hay en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todos en la creación que cantaban, al que está sentado en el trono, como la salutación, ya lo vimos de los de Pedro y de Pablo, al que está sentado en el trono, al Elohim, a la luz infinita, y al Cordero, a la luz de este mundo, a la emanación en el que habita la plenitud de la deidad, el que nos lavó, el soberano de los reyes de la tierra. Él, dice Juan, el primogénito de los muertos, sean la alabanza, la honra y la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Termina diciendo aquí Juan, he aquí que viene, muy interesante este texto, viene con las nubes. Aquí Juan nos recuerda la señal del Mesías Yeshua. Aquí hay dos señales de su venida para identificar la verdadera venida del Mesías. Dice que cuando el Mesías venga, vendrá con las nubes, primera señal. Y segunda, dice él, todo ojo le verá. Por eso el mismo Yeshua dijo en Mateo 24, si ustedes escuchan, allí está el Mesías en el desierto o en la ciudad, no lo creáis, porque todos le veremos. Lucas 21-27. Verán al Hijo del Hombre venir en una nube. Así que el Mesías Yeshua, cuando regrese, aquí hay una ilustración del vestido rojo, como lo menciona Apocalipsis 19, vendrá en una nube. Dice con poder y gloria, con poder y gloria. Vendrá como el Melech, el Malquisede, el Rey de Justicia. Mateo 24:30, la señal, ojo, la señal del Hijo del Hombre aparecerá en el cielo. Es que Él venga en una nube. Y se angustiarán todas las razas de la tierra. Verán al Hijo del Hombre venir sobre, aquí dice, las nubes. Así que la señal de la venida del Mesías es que vendrá en las nubes del cielo con poder y gran gloria. Pablo escribe a los tesalonicenses, luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos, es decir, junto con los muertos que han resucitado, en las nubes. Es decir, Yeshua vendrá en una nube, dice Apocalipsis 19, su vestido rojo, con todos sus santos ángeles. Zacarías 14 también lo muestra, ya lo hemos visto anteriormente, y acompañado de las nubes. Seremos arrebatados a encontrar, a recibir, recibiremos a Yeshua en el aire, dice Pablo, en las nubes, o sea, en las nubes, con las mismas nubes que venga, allí le vamos a recibir. Dice, para estar siempre o estar con el Señor para siempre. O sea, después de ese encuentro con nuestro Adón Yeshua, estaremos siempre con Él. Qué promesa tan preciosa la que nos recuerda aquí Juan. Y lo último que menciona Juan es que todos harán lamentación por él. Todos, dice él, los que le traspasaron y los linajes, todos los linajes de la tierra, harán lamentación por él. Muchas veces hemos escuchado que esta lamentación es de remordimiento, pero la Biblia nos muestra otra cosa. Dice Génesis 45, cuando José se revela a sus hermanos, nuestra clase anterior, diciendo, ¿vive todavía mi padre? Ellos estaban tan pasmados, dice la Torá, que no atinaban a contestarle, ¿sí? Ellos lamentaron, los hermanos de José lamentaron. Esta lamentación que aparece en la escritura es de arrepentimiento, no es de remordimiento, es de arrepentimiento. No obstante, Joseph insistió, acérquense. Cuando ellos se acercaron, él añadió, yo soy Joseph,
el hermano de ustedes, a quien vendieron. No se aflijan más. Los hermanos de Joseph estaban afligidos, lamentaban lo que habían hecho. Ni se reprochen el haberme vendido, pues en realidad fue Elohim quien me mandó delante de ustedes para salvar vidas. Aquí los hermanos de Joseph, cuando se dan cuenta que es su hermano, hacen lamentación, se arrepienten y allí viene el abrazo, el abrazo. Justo como sucederá cuando el Mesías vuelva. Zacarías 12 dice, en aquel día me dispondré a destruir todas las naciones que ataquen a Jerusalén. Ya lo vimos anteriormente. Y sobre la casa real de David y los habitantes de Jerusalén derramaré un espíritu. Esto es una profecía preciosa. El Eterno va a derramar un espíritu de gracia y de súplica allá en Israel para que reconozcan al Mesías. Y entonces pondrán sus ojos en mí, harán, aquí está, lamentación, es la misma expresión de Apocalipsis capítulo 1, por el que traspasaron. ¿A quién traspasaron? Al Mesías Yeshua. El Eterno pondrá un espíritu de gracia y de súplica, tal como lo colocó en los hermanos de Joseph, también sobre nuestros hermanos judíos, para que reconozcan, dice él, al Mesías Yeshua. Pondrán sus ojos en mí. Harán lamentación por el que traspasaron, como quien hace lamentación por su hijo único, el unigénito. Llorarán amargamente, como quien llora por su primogénito. Juan, en el versículo 7, para terminar, nos dice que todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. Arrepentimiento. El Señor dará un espíritu de gracia. Qué hermoso, ¿no? Y de súplica sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén para reconocer al que traspasaron. Dice él, sí, amén. Damos gracias al Eterno por su palabra. Vamos a dejar hasta este punto para arrancar en la siguiente clase. Ahí sí con yo soy el alfa y el omega, el alef y la ta. Vamos a orar. Padre, gracias por la revelación que tenemos del Mesías Yeshua. Gracias, Señor, porque nos diste a Yeshua como tu emanación, el que nos lavó de nuestros pecados. Gracias, Señor. Aceptamos el sacrificio del Mesías y pedimos, confesamos, Señor, nuestro pecado, sabiendo que tu sangre nos purifica como el agua de la purificación. Gracias, Señor, porque eres el soberano de los reyes de la tierra. Eres la primicia de los que durmieron. Y porque volverás como el Melech Hamelech. Gracias, Yeshua, porque vendrás a reinar y reinaremos contigo, Padre. Gracias por el privilegio de ser parte del pueblo, por ser injertados. Colocamos, Señor, a todo nuestro pueblo en tus manos en este día y durante esta semana. Acércanos, Señor, acércanos a ti y a los que todavía la plenitud de los gentiles no han entrado a ser parte del pueblo de Israel. Te alabamos, Señor. Lo hacemos por los méritos del Mesías Yeshua. Amén.